Bueno, el tiempo me obliga a seleccionar unas cuantas cuestiones y no entrar a todas, ¿no? Hay una pendiente, digamos, que planteaba Fulgencio en relación con categorial, dimensional y demás, y preguntaba una cuestión muy importante, y es, digamos, entonces, en base a qué criterio en el extremo, digamos, se tiene para ayudar o aplicar un tratamiento, una ayuda al niño. Esa es la cuestión. La respuesta por mi parte es que ese criterio es un criterio que, digamos, que está implicando valores. Los valores son inherentes a los problemas psiquiátricos y psicológicos y a las decisiones que toman los clínicos. Y entonces, el extremo o las conductas por las que se suele definir el TDAH, cuando suponen algún tipo de, digamos, de problema en el desarrollo del niño, en el aprendizaje escolar, en la educación como persona, etcétera, etcétera, es sobre este tipo de decisiones sobre las que, digamos, se basan las ayudas, y no sobre marcadores ni criterios psiquiátricos, digamos, que se pudieran suponer vanamente que están exentos de valores. Esa es la cuestión. En relación con la aplicación de marcadores saldrán. Se llevan buscando y no han salido nunca, y con mayores tecnologías, digamos, los marcadores se diluyen, y es más, los marcadores ni se esperan. El Instituto Nacional de Salud Mental precisamente ha desechado el DSM como criterio de investigación por falta de validez, y ejemplos de categorías diagnósticas con falta de validez es el TDAH, de manera que no sirven para la investigación, al menos al Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos, para buscar biomarcadores. Y como se sabe, ellos han propuesto el sistema R2, que son sistemas dimensionales, transdiagnósticos, y que están ahí hacia el futuro, digamos, para ver si aparecen esos marcadores. Pero el problema no es los marcadores, el problema son las conductas que pudieran ser problemáticas que tengan los niños en los contextos educativos, y que se debieran analizar en esos mismos términos y recibir, digamos, el niño la ayuda, no dejarlo solo, efectivamente, de recibir la ayuda en el contexto educativo y familiar, y no psiquiatrizar a los niños, no medicalizarlos, no psiquiatrizarlos, porque los clínicos, pediatras y psiquiatras no tienen nada que ofrecer en base a los conocimientos, digamos, que definen, o por los que ellos, digamos, definen sus actividades, que pueda ser relevante para el TDAH, por todo lo que, digamos, decíamos. Tengo una referencia aquí de Samuel Cortés, donde en un artículo muy importante, él mismo, en un artículo que se titula La neurobiología y la genética del TDAH, lo que los clínicos deben saber. Samuel Cortés es un neuropsiquiatra infantil británico que está interesado en encontrar biomarcadores, ¿no? Y se pregunta en este artículo, que se subtitula Lo que deben saber los clínicos, y dice en una revista que se llama European Journal of Pediatric Neurology: hasta aquí los hallazgos de la investigación neurobiológica no tienen aplicación directa en la práctica clínica diaria. Lo que se espera, en su lugar, es que en un futuro cercano se puedan complementar, etc. Esto está escrito en 2012. Me pregunto yo, ¿qué hacen, digamos, los pediatras y los psiquiatras antes de 2012, digamos, diagnosticando niños supuestamente con TDAH? ¿Qué pueden aportar distinto al problema que se da en términos conductuales y en los contextos educativos y familiares? El problema tiene que ver efectivamente con el diagnóstico, pero si empezamos a hablar de síntomas, como es muy característico, los síntomas, yo creo que cuando se está hablando de síntomas ya se está hablando de una forma prejuiciosa, con el prejuicio de que son síntomas de alguna supuesta entidad clínica subyacente, etc. Yo creo que no hay que hablar de síntomas, eso es un prejuicio, y luego tiene también efectos de estigmatización. Los niños pueden tener problemas. Yo no he hablado tampoco de cliente, que efectivamente es un concepto, digamos, bastante inadecuado para referirse
a las personas que buscan asistencia psiquiátrica o psicológica, yo he hablado de niños con problemas, y los problemas se definen en sus propios términos, sin necesidad de patologizarlos, diagnosticarlos, digamos, con el estigma que ello implica. Y en relación, y estoy terminando por esta vez, en relación con la aplicación de tratamientos multimodales. Yo creo que hablar de tratamientos multimodales suena muy bien, es un discurso para quedar bien en todos los auditorios y está muy bien ese discurso, pero analizado más despacio, en mi perspectiva, es el típico discurso para justificar la medicación. Y no tiene ninguna base. La mayor base en la que se sustenta son los estudios MTA, sin considerar los resultados a largo plazo, que son unos que nunca figuran en las guías de la práctica clínica. En relación con el consenso, está muy bien establecer consenso, pero cuando los que se reúnen para hacer el consenso no tengan conflictos de intereses, como ocurre en todos los consensos que se han establecido para el TDAH. En relación con la práctica clínica que está vigente, los que han redactado la práctica clínica, el grupo de trabajo, un miembro que no muestra, hay un solo miembro que no muestra conflictos de intereses, por 9 de los 10 que muestran conflictos de intereses. Los únicos que no muestran conflictos de intereses son los asesores metodológicos. Los revisores externos, de 4, 1 no declara conflictos de intereses y 3 sí. En la colaboración de expertos externos, de 10, 1 no muestra conflictos de intereses y 9 sí. ¿De qué consenso no estamos hablando? Ese no es ningún tipo de consenso, sino son individuos seleccionados, que están plagados de conflictos de intereses, y son los que quieren establecer un tipo de consenso, a su medida. Bien, yo solamente un matiz. Samuel Cortés no es inglés, es italiano, trabaja en Inglaterra. No, lo digo porque cita otra vez a un conocido psiquiatra investigador que lo saca de nuevo de contexto y pone una frase por el Samuel como si él fuera otro negacionista, que desde luego... Que no lo es, por Dios. Y él lo que plantea... El negacionista soy yo, por eso digo, no es Cortés. Por eso digo, pero es que pone a doctora Volkov, a castellanos... No, el negacionista soy yo. Por eso digo, yo pongo... No, pero un segundo, yo lo he escuchado. Es decir, simplemente que pone una frase fuera de contexto del doctor Cortés, del profesor Samuel Cortés, y al final, claro, parece que es que también él opina, ¿no? Él opina que efectivamente estamos en ese proceso, proceso del mejor conocimiento, y eso es lo que él plantea, y además es uno de los grandes investigadores en este momento, es un investigador relativamente joven. Y el segundo punto importante, y es ¿de qué estamos hablando? ¿De investigación o de clínica? Porque el problema fundamental es que no me puede valer un argumento para una cosa y la contraria. Es decir, si hablamos de investigación, me cambio la chaqueta y me pongo la bata blanca de investigador, y si hablamos de clínica, entonces sigo con la chaqueta de clínico. Pero no me vale. Es decir, nosotros hicimos un trabajo maravilloso con magnetoencefalografía, donde encontramos una sensibilidad y especificidad estupenda, publicado en Biological Psychiatry en 2009, un artículo de los más referenciados, donde encontramos que desde el punto de vista investigador, si éramos capaces con una prueba de la complejidad cerebral medida con magnetoencefalografía, separar grupos y controles. Eso, hoy por hoy, aunque nos pese, está fuera de la clínica. Entre otras cosas, porque equipos de magnetoencefalografía en España hay 2, y la complejidad para los análisis está absolutamente fuera de lugar. Pero eso no quita que, como bien decía el doctor Jiménez, con el tiempo iremos siendo capaces de esto que estamos abriendo una pequeña ventana al conocimiento, con el tiempo seamos capaces de traducirlo a la clínica. Y yo creo que es muy importante volver al debate de la clínica. Vuelve a sacar el Instituto de Salud Mental americano y ellos dicen que el DSM-5 no les vale para investigar, lo cual me parece lógico, me parece estupendo. Ellos que marquen sus criterios de investigación, pero no está planteándose la validez en la clínica. Insisto, creo que es muy importante no jugar con esa idea de un argumento y del contrario. Una cosa es investigación, y la investigación muchas veces es pasos previos a lo que podamos hacer en la clínica, y otra cosa es resolver a Pepito Pérez, 8 años, inatento, inquieto, impulsivo, sin amigos, emocionalmente inestable, con dificultades de funcionamiento escolar. Esta es la diferencia. Yo creo que ¿dónde nos vamos a plantear el enfoque? En ese mismo orden de cuestiones,
nos preguntamos en el tercer punto qué proponemos todos para lograr diagnosticar y tratar correctamente el TDAH. Gracias por seguir el guión. Gracias. Entonces, yo lo digo porque es que a mí no me preocupa lo de los biomarcadores. Yo pensaba que le preocupaba a usted, pero bueno. Entonces, en cuanto a la transparencia, yo creo que la manera de ir todos transparentes, también ustedes, pues es la conexión entre todos los sujetos implicados para mejorar la transferencia de conocimiento sobre el TDAH, sea negacionista, no lo sea, todo el conocimiento que haya. Entonces nosotros tenemos una página web que se llama Padres Aguacate TDAH. En esta es de Carabanchel, la llevan los padres y familiares de niños y adolescentes que tengan TDAH de nuestra consulta. Nosotros no intervenimos los neuropediatras y nosotros para asesorar o a preguntas suyas, invitaciones para hablar, pero lo llevan ellos. Entonces, esta es una manera, yo creo que es una manera de conectar a todos y es una promesa para el futuro, está empezando y va a ser un buen instrumento para trabajar todos juntos. Esa es la manera, yo creo que trabajar por la transparencia y contra los intereses espurios, que estos son muy difíciles de valorar, porque tú fíjate que se sabe, evidencias científicas han descubierto que los TDAH sin tratar en los Estados Unidos valen 32 millones de dólares al año, quiero decir, los sin tratar, ¿de acuerdo? Sin tratar, la altísima comorbilidad del trastorno, múltiples patologías psíquicas, accidentes, riesgo de adicción, hace que sea difícil valorar lo de los intereses espurios, porque es que no tiene mucho sentido trabajar así con padres, como habéis dicho antes, que sufren tanto al diagnosticarle los hijos, al ver que no hay un método diagnóstico certero, quiero decir para todos, un método diagnóstico para todos. En fin, todo esto se puede trabajar también a través del consenso científico. Hoy en día todos los expertos internacionales, los de Harvard, Faraone, Biederman, los de Berkeley, todos están trabajando en algo que sería el futuro, quiere decir que es la genética, ¿no? La genética y la epigenética, que ya es el presente y será el futuro, ¿no? Y también respecto a los efectos de los tratamientos. De hecho, la mesa de expertos que ha dado forma al capítulo del TDAH, el DSM-5, que tanto sea, pues es porque han consensuado su opinión entre todos, ¿de acuerdo? Tenemos que ser conscientes, del alto nivel de sufrimiento que padecen los padres de los niños y adolescentes que tienen TDAH y de la necesidad de una información veraz en cuanto al último punto, ¿no? Porque que les ayude, ¿no?, a aceptar la enfermedad, que ese es el problema, porque existe, y a ponerle remedio. Gracias. Sí, bueno, yo por intentar centrarme un poco también en el guión, pero no puedo dejar de pasar por alto esta idea de los valores. Yo soy jurista, ¿no? Y claro, en base a valores difícilmente voy a conseguir que a un chaval que tiene una dificultad de aprendizaje alguien me valore. Pienso que las clasificaciones internacionales, si no nos gusta una, tenemos otra, me gustaría que hubiera alguna, ¿no? ¿En base a qué? ¿Cuáles son estos valores? Sobre todo en una sociedad pluralista. A mí me encantaría que todos los niños pudieran tener su desarrollo y aún así encontraríamos niños con problemas como ahora voy. Yo no creo que hay niños con problemas y lo que sí queremos es que nos identifiquen cuál es el problema. Hay niños que tienen un problema, puede ser de abuso en la familia, que puede dar unos síntomas parecidos y no... Pienso que la palabra síntomas es una palabra muy normal, no pienso que sea un prejuicio que me habla de una entidad clínica subyacente. Este lenguaje, esta apelación a los valores que al final residen en una persona que es el clínico, el gurú, aquel, nosotros como pacientes ya no la aceptamos, no la aceptamos de los médicos ni de los psicólogos, no se la aceptamos al poder en general, ¿no? Esto hay que tenerlo claro. El conflicto de intereses, yo creo que esto es un asunto que es fundamental, es fundamental que lo tengamos claro. En primer lugar, que la gente que vea esto entienda que lo que se habla cuando se publica la guía de prácticas clínicas no es que efectivamente haya habido un conflicto de interés. Hay un ejercicio de transparencia para que se sepa que una persona ha trabajado. Y yo, por ejemplo, que tengo la costumbre de ir siempre un poco fuera, ¿no?, también por la responsabilidad que me toca y también porque también tengo mi formación universitaria, a mí me encanta ver en la guía NICE, me encanta ver lo que se entiende en la Gran Bretaña por conflicto de intereses, la gente que tiene publicado un manual, la gente que pertenece a una determinada sociedad, psicoanalistas,
analítica, etcétera, porque todo esto no es que contamine, pero es bueno que todo el mundo lo sepa, ¿no? Dónde está cada uno. Hay conflictos más allá, hay conflictos políticos más allá del conflicto con los laboratorios, obviamente que tenemos que tener, pero de momento en España todavía estamos un poco retrasados. No decimos a qué pertenece cada uno. Sería bueno que si yo pertenezco a una sociedad que tiene unos determinados valores, por ejemplo en relación con un determinado entendimiento de la infancia, que yo lo diga, porque esto no me contamina, pero se debe de saber que yo niego la existencia de los trastornos infantiles, por ejemplo, y si yo los niego, se debe de saber que yo soy una persona y además tengo un manual, vendo un libro, etcétera, etcétera, ¿no? Y por supuesto no hablo ni mucho menos del doctor Pérez, ¿no? Que pertenece al ámbito científico, pero también es bueno que sepamos que hay también niveles de conocimiento científico, sistemas de conocimiento donde la crítica es fácil, en donde se publica, inmediatamente se lee. Usted ha citado muchos artículos, citamos pocos libros, y porque los libros al final se publican, cada uno publica lo que quiere, y al final detrás también hay otro conflicto de intereses, que son las editoriales que venden libros, ¿no? Y luego yo creo que es necesaria la información veraz sobre la problemática social del TDAH. Yo soy miembro de un equipo de investigación en la Universidad de Murcia sobre implicaciones penales, criminológicas y penitenciarias del TDAH. Hoy tengo que acabar, cuando acabe, de mandar un currículum de estas cosas que pasan en la universidad, porque iniciamos otro proyecto, vamos a intentarlo, sobre TDAH y responsabilidad penal. Tenemos mucho conocimiento, porque sí que hay registros, lo decía el doctor Moore, en otros países, sí hay registros sobre la población diagnosticada de TDAH, por ejemplo, en el ámbito penitenciario. Sabemos lo que pasa, sabemos lo que ocurre. Desde nuestro punto de vista es muy importante lo que el TDAH, el conocimiento del TDAH, el tratamiento del TDAH puede suponer de cara a la posible reinserción de personas que tienen TDAH y están en prisión o están en medidas de corrección de menores, y tienen TDAH y normalmente alguna otra cosa más, ¿no? Hay a veces consumo de drogas, etcétera, o algún otro tipo de... Y luego muchas problemáticas familiares que también hay que identificar, definirlas y tratarlas. Tenemos un problema con los accidentes, tenemos un problema con los accidentes en el hogar, con los accidentes de tráfico, tenemos un problema severo, esto lo tengo conocimiento directo por la vida en el movimiento asociativo. Cuando una persona tiene un problema de salud, puede ser una diabetes, puede ser cualquier otro trastorno crónico, y además tiene TDAH, la cosa se complica enormemente, y se ayuda. Si desconocemos, es que tiene problemas, ya si sabemos que tiene problemas, pero si el problema tiene un nombre y no le negamos el nombre por una cuestión de nominalismo, ¿no? Vamos a ver qué problema tiene y tenemos herramientas para ayudarle, que sabemos que funcionan, que igual dentro de 10 años las tendremos mejores. Esto va a ser fantástico, por eso hay que investigar. Pero yo, de verdad, me duele saber que todo esto existe. Yo le puedo comentar, por ejemplo, que empezamos a tener colaboración con Proyecto Hombre. ¿Sabe por qué? Porque ellos trabajan con personas con adicciones y están llegando al TDAH. Cuando trabajamos con equipos técnicos de tribunales de menores, ya estamos trabajando con ellos porque han oído hablar del TDAH y es otra herramienta más para recuperar a personas. A mí me da igual cómo se llame, no entro en debates académicos, no entro en dimensiones ni categorías. Hay un problema, se llamó hiperkinético, ahora le quieren cambiar, después tenía manifestaciones clínicas, después eran subtipos o al revés o viceversa. Detecto siempre el nominalismo y la defensa de posiciones a priorísticas. Esto es lo que a mí me asusta. Le voy a dar la palabra a Carlos Moore y después ya pasaremos a la ronda de conclusiones, que nos hemos comido la hora ya de debate. De acuerdo, nada, prometo mucha brevedad, pero un poco por seguir un poco en la ronda de este punto tercero, ¿no? ¿Cuál es para mí la clave fundamental para superar la controversia y avanzar en el abordaje de este trastorno? Yo creo que justamente la clave es abandonar nominalismos, abandonar posiciones encontradas, obsesiones con la nomenclatura, con los criterios diagnósticos, con las distintas clasificaciones, y evitar tanta interferencia desde otros mundos, más allá de lo científico-técnico, en el abordaje del TDAH. Esto pasa en muchísimas patologías, pero evidentemente en esta siempre está en el foco casi desde el principio. Lo primero, yo creo que evidentemente el foco lo ponemos siempre en el supuesto conflicto de intereses de determinados profesionales, fundamentalmente médicos especialistas en psiquiatría, pero a mí sí que me gustaría mencionar
que en casi todas las guías de práctica clínica que yo haya conocido, los protocolos de la NICE británica, que para mí son un referente, el libro blanco sobre el TDAH que habla precisamente de su impacto social y económico dirigido por Young, todos los estudios con los últimos 12-15 años de forma profusa han llenado revistas científicas, incorporan, como no podía ser de otra manera, pediatras, médicos de atención primaria, profesionales del mundo educativo, juristas, que abordan también la situación del menor infractor, como hace la Mesa del Menor Infractor en la Comunidad de Madrid, y espero, confío y deseo que ellos no tengan ningún conflicto de intereses ni nada espurio con las industrias farmacéuticas, porque supongo que no es así. Y de hecho creo que cuanto más se ha incorporado en la detección precoz y en el tratamiento inicial, ya no solo al profesional de la salud, sino al profesional educativo, esto ha ido bastante mejor. Hablando de ello, a mí sí que me gustaría efectivamente el poner el foco, como bien ha hecho Fulgencio, sobre la problemática social del TDAH. Estamos hablando mucho de costes económicos, estamos hablando de determinados síntomas y de costes farmacéuticos, pero la cuestión es si es como sociedad nos podemos permitir realmente la tasa de fracaso escolar que tenemos y no abordarlo desde el punto de vista educativo con todos los medios que tenemos. Si realmente no podemos ir más allá del abordaje de unos determinados síntomas y ver por qué hay un enorme número de alumnos con o sin TDAH, no sé muy bien cómo llamarlo, con un peor rendimiento académico, con los peores informes PISA de la Unión Europea, que repiten cursos sin ningún tipo de freno, con notas inferiores en matemáticas y lecturas, y todo ello, evidentemente, que se engancha muchas veces con dificultades atencionales, aparición de consumo de sustancias en edades tempranas y efectivamente una mayor delictogénesis y una mayor situación desde el punto de vista forense. A mí como psiquiatra forense me ha tocado demasiados peritajes de jóvenes de 20 y tantos, 30 años que evidentemente si en algún momento se les hubiera podido ayudar, e insisto, para mí creo que el debate no es si esto es un síntoma o es un problema, si es una enfermedad o es un trastorno. Eso es muy frecuente en la salud mental. No hablamos muchas veces de enfermedades mentales, sino de trastornos mentales. Pero lo llamemos como lo llamemos, la realidad está allí. Insisto, creo que para superar una cuestión clave en la controversia hay que superar que esto sea medicación sí, medicación no, y se sobrediagnostica o no. Yo creo que tenemos que diagnosticar mejor, ni más ni menos, y que cada vez necesitamos más métodos de screening y, por supuesto, educar más al personal educativo y al personal de atención primaria. Y ahí empezaremos a superar un poquito la controversia. Yo creo que merece decir algo. La última. Bueno, merece, una mejor educación. Depende de quién lleva a cabo esa educación. Si son las asociaciones de padres que utilizan la información y la documentación de los laboratorios, pues entonces esa educación está completamente sesgada y orientada a un modelo biomédico que patologiza y diagnostica y medicaliza a los niños, ¿no? En relación con las guías de consenso, de las guías de práctica clínica ya me ha referido, pero ya que se ha tocado el libro blanco, el libro blanco está financiado por Eisai Pharmaceutical y todos los coordinadores, empezando por Susan Young, están, como diría Frances, a sueldo por la industria farmacéutica. Está plagado, de intereses. El proyecto Panda, que desde luego no es un osito panda para los niños, sino es un lobby farmacéutico, yo creo que es un lobo para los niños, está también sustentado por personas con marcados conflictos de intereses. Entonces, el problema de los conflictos de intereses no es meramente declararlos. Es como decir, tengo conflictos de interés, estoy interesado, en que se sustente tal cosa, como si uno quedara ya vacunado, de las influencias que eso pueda tener. No es solo declarar conflictos de intereses, sino en relación, por ejemplo, con guías clínicas que puedan tener una importancia política. Yo creo que las personas que tengan conflictos de intereses debieran estar excluidas de la elaboración de guías clínicas que tienen un impacto político y educativo. Y no me estoy refiriendo a malas intenciones que puedan tener las personas con conflictos de intereses, ¿no? No me estoy refiriendo a malas intenciones, sino a una influencia que de alguna manera estructura su forma de investigar y sus conocimientos y sus conclusiones, ¿no? De manera que está bien informar a la gente, pero la cuestión básica es sobre qué se informa. Yo creo que los problemas del TDAH son problemas conductuales normales de los niños que se plantean en los contextos educativos, familiares y escolares y no debieran salir de ahí. Y si se llevan los niños a un clínico, pediatra o psiquiatra, no debiera salir con el diagnóstico de TDAH, como diría el neurólogo Fred Baumann, sino si acaso tiene un problema clínico o médico,
sería otro tipo de problema, ¿no? Así que esta es la cuestión que yo planteo para no dejar también aquí el debate, digamos, de una manera, digamos, entiendo, coreográfica o tramposa, ¿no? Bueno, vamos a pasar a las conclusiones. Yo casi os pediría pues intentar llegar a eso, ¿no? A las claves para superar la controversia y ayudar a estos niños, adolescentes y adultos que tienen problemas, se llame como se llame. Empezamos por ti, Javier. Gracias. Bueno, yo creo que ahí, con independencia de todo el debate que hemos organizado sobre si estamos de acuerdo o no en llamar de una determinada manera a un constructo que llamamos hoy trastorno por déficit de atención, yo lo que creo que es importante es entender que el trastorno por déficit de atención lo que es un factor de riesgo evolutivo. Es decir, tener un trastorno por déficit de atención al niño le multiplica el riesgo de fracasar escolarmente. Nuestro país tiene 1 de cada 4 chavales fracasan escolarmente, pero si tengo un TDAH, el riesgo se multiplica por 2. Lo cual, hombre, algo hay ahí que habrá que intentar por lo menos ayudarles, ¿no? No sabemos cuándo ni qué, pero desde luego ayudarles. Pero también multiplica mi riesgo de trastornos de conducta, multiplica mi riesgo de consumir drogas, multiplica mi riesgo de dificultades de interacción social. Es decir, que el riesgo que conlleva a lo largo del tiempo, ese factor de riesgo evolutivo que implica tener un trastorno por déficit de atención, yo creo que es clave. Y aquí yo creo que el principal riesgo de todo es no hacer nada. Es decir, yo creo que lo que más daño a más niños ha hecho en este país es el buenismo, o el falso buenismo de tranquilos, ya madurará. Efectivamente va a madurar, pero nadie sabe cómo. Y habrá que intentar ayudarles para que la maduración sea la mejor de las posibles. Y si somos capaces de evitar que ese niño repita quinto de primaria, se descuelgue de su grupo de amigos y a partir de ahí empiece todo una debacle, pues desde luego será muchísimo mejor para el futuro de ese niño y el futuro de ese niño y el futuro de nuestra sociedad en general, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Y luego, medicina en general, hablamos de más vale prevenir que curar, ¿no? Yo creo que es algo que todos hemos oído alguna vez, ¿no? Pero en el TDAH parece que no, mejor no prevenir. En todo caso, vayamos a una prevención terciaria, que es cuando la cosa ya se ha complicado mucho, entonces ya sí, que entonces lo tratamos, ¿no? Es decir, el problema fundamental en esta doble moral, donde no hago nada hasta que la cosa ya es muy complicada, y cuando es muy complicada, entonces a lo mejor sí. Entonces el paciente que consume drogas, pues entonces que le tratemos el consumo de drogas. Ya, pero si lo hubiéramos podido tratar antes en un modelo de prevención secundaria, es decir, en un modelo de intervención precoz, que en todos los campos de la medicina funciona. Es decir, yo no he escuchado a nadie, a ningún oncólogo, tiene usted una mancha en el pulmón, pero vamos a esperar a ver cómo evoluciona. No, lo intentamos diagnosticar, filiar, para después tomar la mejor de las decisiones. Y yo creo que es importante este otro punto, es decir, la mejor de las decisiones. El TDAH no es solo medicación. A la hora de ayudar al paciente con trastorno por déficit de atención, no se trata de un punto categórico, medicación sí, medicación no. Y no frivolizo y no simplifico, ni es una versión, como decía antes, para quedar bien, el abordaje multimodal. Yo creo que todos los actores implicados en el funcionamiento de ese niño tienen que estar remando y trabajando en la misma dirección. Yo visualizo esto como una pata, o sea, como una mesa con 4 patas, donde en una pata va a estar la familia, en otra pata va a estar el cole, en otra pata van a estar los terapeutas, en otra pata van a estar los médicos. Y si las 4 patas son firmes, ese niño o esa niña se podrá subir a la mesa y estar perfectamente bien acompañado. Vale, gracias. Fulgencio. Bueno, yo como conclusión citaba al principio, ¿no? Esta resolución del Consejo de Europa, porque ha sido un proceso largo, un proceso en donde han participado, digamos, todas las posturas en torno al TDAH. Ha sido un proceso abierto y al final la conclusión ha sido que hay que seguir avanzando, hay que seguir poniendo conocimiento sobre la mesa, conocimiento fundamentado científicamente y, por supuesto, asumiendo lo que tenemos. El Consejo de Europa así lo asume. Hay que avanzar en los criterios diagnósticos, mejorar los diagnósticos, hay que avanzar en el conocimiento sobre las herramientas de tratamiento, todas, sin ningún tipo de prejuicio. Se insiste en avanzar sobre todo en el conocimiento del ámbito donde menos evidencia tenemos. Yo creo que es importante también que por este problema que tiene que ver con este conflicto de intereses, que sin duda existe y a nosotros nos preocupa. Pensamos que lo primero siempre es poner de manifiesto la posibilidad del conflicto. Yo creo que es importante que desde las instituciones públicas se avance en investigación pública financiada con los recursos públicos sobre el TDAH en todos los ámbitos. Creo que aquí poco a poco vamos avanzando. Hay muchos estudios, ya se leen muchas tesis doctorales, investigaciones sobre el TDAH. Evidentemente no se discute la existencia del trastorno con carácter general. Sobre las consecuencias sociales, le comentaba en el que
participo yo personalmente y apoya la FEADA. Creo que esto es importante, ¿no?, para sacar del debate elementos que distorsionan y que pueden suponer descalificaciones a priorísticas, una llamada al papel de las universidades públicas y sobre todo una llamada al poner en común el conocimiento científico, que es la forma de avanzar y desde luego evitar los apriorismos y las descalificaciones, sobre todo desde el punto de vista de los pacientes, no llevar a la idea de que en el fondo discutimos sobre una manera de nombrar una cosa porque nos gusta más decirlo, porque estigmatiza menos. Me preocupa el estigma, no el nombre del estigma. A mí, como padre, me da igual que me digan que un hijo mío tiene un problema a que tiene un síntoma. Yo lo que quiero es ayuda por parte de las personas que éticamente y con el conocimiento suficiente deben de informarme y ayudarme, claro. Muchas gracias. Marino Pérez. Sí, bueno, pues está claro que desde mi punto de vista lo que desafortunadamente se suele diagnosticar como TDAH se refiere a ciertos problemas, efectivamente, que puedan tener más que los niños, los padres y los educadores, con ciertos comportamientos o estilo de comportamiento del niño y que seguramente pues requieren algún tipo de ayuda. No se trata de no hacer nada si realmente existe un problema, pero entender el problema en los propios términos y contextos en los que se plantea, bien entendido que un problema no es una enfermedad, ¿no? Y lo peor que se puede hacer con un niño, de acuerdo con José María Delgado, un catedrático de fisiología, en un debate que hemos tenido sobre este tema, de acuerdo con este autor, lo peor que se debe hacer con un niño, con el cerebro de un niño, es medicarlo. Y desde luego no estoy diciendo que no se preste ayuda, sino digamos, las ayudas existen en los propios términos en que se presentan el problema. Hay dos grandes tipos de ayudas que están sobradamente probadas. En relación con los niños de 4 a 6 años que pudieran ser candidatos a recibir el diagnóstico TDAH en cuanto fueran a la escuela, está probado que el entrenamiento a los padres en principios conductuales y el entrenamiento a los padres en usar juegos cotidianos que fomenten el autocontrol, la espera, el seguir reglas, convierten a esos niños candidatos en recibir el diagnóstico TDAH en indiferenciables de aquellos otros niños. En relación con los niños que reciban este diagnóstico en el contexto escolar de 7 años en adelante, la modificación de conducta, enseñando a los profesores y a los padres principios de análisis de la conducta de acuerdo con el contexto, analizar los problemas que efectivamente pueda tener el niño en relación con los demás, etcétera, etcétera, digamos, está probado que es el funcionamiento mejor y además tiene la ventaja de que no se medica al niño y no se incurre, digamos, en el estigma del diagnóstico y en los efectos a largo plazo desfavorables de la medicación, por más que sean favorables así de entrada. Apelar a que el niño diagnosticado o que no recibe diagnóstico o no tratar va a tener cantidad de problemas, de accidentes de trabajo, de drogas, de desempleo, de divorcios, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es un discurso para asustar a la gente. El propio diagnóstico del TDAH no permite una predicción de cómo vayan a salir las cosas. Leonardo da Vinci sería diagnosticado y medicado, digamos, con los criterios que se tienen al uso, y seguramente entonces ni siquiera llegaría a ser, digamos, la obra, la persona, digamos, creativa y demás. Dentro de la categoría TDAH se incluye mucha heterogeneidad de niños, incluyendo aquellos que son curiosos, que son inquietos, en el sentido de estar interesados por muchas cosas, y la medicación que recibe no está claro que esté mejorando a los niños, sino que probablemente esté reduciendo la curiosidad que los niños tienen por las cosas, lo cual puede ser ventajoso para los padres y los profesores de que tienen a un niño menos molesto. Gracias. Carlos Mur. Bueno, yo como conclusiones creo que evidentemente sacamos que hay posiciones encontradas y las va a seguir habiendo sobre el constructo llamado trastorno de déficit de atención por hiperactividad. Creo que precisamente para superar estas controversias y encontrar lugares comunes tenemos que abandonarnos posiciones reduccionistas, exceso de nominalismos, nomenclaturas
y le llamemos como le llamemos, asumamos las realidades que tenemos. Yo sí que creo que evidentemente tanto el DSM como el CIE son intentos loables de encajar dentro de entidades nosológicas, enfermedades o trastornos psiquiátricos que no es tan sencillo de hacer como trastornos que afectan a otros órganos y sistemas. El TDAH está en el centro de la controversia, pero a mí sí que me gustaría recalcar que en mi humilde opinión estamos hablando de algo más que un trastorno del comportamiento. Quiero decir, el comportamiento puede ser debatido desde muchísimas cuestiones. Lo dice alguien que de niño se respondería a ese criterio de niño travieso, inquieto, curioso, movido, padre de una niña que lleva el mismo camino, para desgracia de sus padres, que jamás hablaría de ella ni de mí mismo como un TDAH, pero sí que creo que es peligroso el no reconocer que no hay absolutamente nada más allá de eso, y menos aún responsabilizar o poner el foco en los padres como que no saben hacerse con el comportamiento de un determinado niño. Creo que habría que diferenciar un poco las dos dimensiones. A mí sí que me gustaría superar ese debate de los nominalismos y ante todo hacer una petición en alto, que sería el evitar determinadas injerencias en un discurso o en un debate que tiene que ser profundamente científico-técnico e ir hacia buscar un consenso que evidentemente a día de hoy, lo tenemos encima de la mesa, no existe. Evitar controversias y utilizaciones espurias del debate sobre determinadas cuestiones, añadir un poquito más de luz y evidentemente pues, evitar cuestiones como esa utilización pseudopolítica que muchas veces se hace sobre este trastorno o sobre la salud mental en general. Esta semana, lamentablemente, hemos visto cómo la situación política de nuestro país, y no otra razón, ha bloqueado la aprobación de la Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud en el Consejo Interterritorial. Esto, a mí, y lo digo como médico y como gestor, supone el concepto de pérdida de oportunidad. Una pérdida de oportunidad, lo siento, para cientos de miles de personas y sus familiares que de una u otra forma, le llamemos como lo llamemos, un trastorno, un problema, unos síntomas, un comportamiento, tienen sin duda un día a día muy complicado debido a ello. Y creo que ahí nos tendríamos que centrar. Vamos a añadir imaginación, vamos a buscar consenso y creo que también habría que añadirle un poquito de ritmo, ¿no? Me gustó mucho una iniciativa de la Asociación de Fuenlabrada, cuyo hospital universitario dirijo, y que creo que efectivamente un poco de ritmo rockero habría que ponerle al TDAH para entre todos encontrar una solución común. Muchas gracias. Gracias, Carlos. José Luis, para terminar. Sí, los que hemos vivido todo el proceso del TDAH desde hace 40 años, que llevamos de profesión, tenemos que ser positivos. Hemos sido testigos del avance espectacular que se ha producido en todos los aspectos, desde el diagnóstico hasta el tratamiento multidisciplinar y la prevención de las comorbilidades. Las intervenciones psicoeducativas encaminadas a mejorar la calidad de vida de los niños y adolescentes afectados, de sus padres y hasta de sus profesores, han aumentado sensiblemente durante este tiempo. La transmisión de nuevos conocimientos apoyados en la evidencia científica se ha extendido de manera notable a través de Internet y de las redes sociales. La investigación, centrada en desarrollar nuevos fármacos o nuevas formas de administración de los mismos, nos ha proporcionado preparados de alta eficacia que permiten hacer hoy en día casi un traje a la medida en la terapia de cada paciente, englobándose aquí los aspectos emocionales y relacionales tan importantes en la expresión del trastorno. En quinto lugar, la creación de protocolos de actuación en psiquiatría infanto-juvenil enfocados a facilitar el diagnóstico y las coordinaciones escolares van a posibilitar un tratamiento multimodal eficaz para trabajar juntos, padres, profesores, agentes de salud, entre los que nos incluimos, y los propios niños y adolescentes con TDAH. Por último, la reciente creación de la especialidad de psiquiatría infantil se constituye en un referente para estimular la docencia e investigación en un campo tan importante como es el TDAH. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a todos por participar en el debate y desde Sanitaria 2000 esperamos haber arrojado algo más de luz a este tema tan controvertido. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.